Días, espero que estén muy bien en este día. En esta mañana quiero comentarles algo que me llamó la atención el otro día mientras leía un pasaje de la palabra, y es que nosotros, o la mayoría de las personas, piensan que en la Biblia Satanás no tiene participación, o últimamente con todo lo que el mundo hoy en día ha estado promoviendo, han ignorado la verdad de que Satanás es un ser real que está suelto, activando todo su ejército de ángeles caídos y tratando de persuadir y llevarnos a la perdición, especialmente a los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús. Y hoy día escuchamos muchas personas elocuentemente hablando, tristemente, palabras que pueden confundir, pueden hacernos desviar de la verdad. Y es que ese es el trabajo del enemigo. La palabra dice que él es el padre de mentira. Imagínense, ser el padre de mentira significa que conoce no solamente cómo mentir, sino que conoce también la verdad. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Significa que conocen tanto a Dios que tiemblan ante su presencia porque saben la autoridad que Él tiene. Así que en esta mañana quiero simplemente hacer un llamado de atención, un llamado de alerta a todos ustedes que me escuchan, y de antemano les agradezco por escucharme, pero déjenme decirles, no todo lo que escuchemos, no todo lo que aparentemente provenga de una fuente fidedigna, nosotros tenemos que tragarlo entero. Debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Debemos pasarlo por ese sedazo, que al final lo que salga nosotros entendamos si realmente proviene verdaderamente de Dios o no. Es un riesgo, es un momento, es un tiempo difícil el que el mundo está viviendo. Todos los países del mundo están viviendo, los líderes, los gobernantes, incluso las personas que ganan mucha fama de alguna manera relativamente rápido por los medios sociales, están diciendo cosas que nos pueden persuadir y que nos pueden incluso tentar, y nosotros podemos sucumbir y podemos caer en esa tentación, podemos resbalar y desviarnos. Ese es el llamado de alerta en esta mañana para ustedes, porque creemos que Satanás, que el enemigo, no tiene participación, como lo dije al principio. Y definitivamente a la luz de la palabra nosotros vemos cómo él, aún siendo en la palabra de Dios, aún siendo la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener conciencia de que a pesar de que sea la Biblia, hay partes de la Biblia donde Satanás mismo está hablando, donde Satanás mismo es el que está expresando, tirando una palabra que, aunque algunas veces es la palabra misma de Dios, como más adelante se lo voy a explicar, su trasfondo es para confundir, su propósito es para engañar, para persuadir, para tentar. Y hoy quiero hacerles ese llamado de alerta en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier ambiente en el que usted se encuentre, cualquier persona a la que usted escuche, cualquier líder, sea deportista, sea músico, sea político, como lo que estamos viviendo específicamente en estos países y en Estados Unidos ahora con tiempo de elecciones. Afine su oído a la voz de Dios en primer lugar. Vaya en oración, pídale al Padre, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento para escuchar muy bien y filtrar esas palabras y darse cuenta si lo que está escuchando o lo que otras personas están diciendo, aunque aparentemente suene muy bonito, muy afinado aparentemente a la palabra de Dios, realmente debes filtrarlo y darte cuenta si proviene de Dios o no. Porque se los digo, la Biblia nos registra muchos momentos en los cuales el enemigo, Satanás mismo, tentó a Jesús de Nazaret. Jesucristo se encontraba en el desierto, ayunando, absteniéndose de alimento para encontrarse en la presencia de Dios, para tener una intimidad perfecta con el Padre. Aclaro, Jesús de Nazaret nunca pecó. Dice la Biblia que era Dios mismo.
hecho hombre, pero varón perfecto, nunca pecó, pero fue tentado también en todo. Y en Lucas capítulo 4, del versículo 9 al 13, o todo el capítulo 4, el principio, podemos ver más o menos 3 tentaciones por las cuales Jesucristo pasó. Y es que el diablo lo tentó. Y me gusta mucho la última tentación, cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice: arrójate, tírate, porque escrito está. Y esto es el enemigo hablando, citando la palabra de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo conoce perfectamente la palabra de Dios y se la cita a Jesucristo en su tercera tentación, cuando estaba en el desierto ayunando, y le dice: arrójate, porque escrito está. Y le cita el Salmo 91, uno de mis salmos favoritos, que lo hemos compartido aquí en Buenos Días con Dios. Y le dice: escrito está, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, con las manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero hasta ahí es la cita. Y obviamente Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, el Señor de Señores, aún en toda su tentación, que la sintió, y le dice: también escrito está. Pero Satanás, antes de haberle mostrado esa tentación, le dice: si eres el Hijo de Dios, arrójate, porque escrito está que tus ángeles vendrán a socorrerte. Así que hay que tener mucho cuidado, porque la manera en que Jesucristo ataca esta tentación del enemigo es con la misma palabra de Dios. El enemigo te va a venir a atacar también con la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, no solamente en un pedazo, en un espacio pequeño, sino que entendamos todo el contexto de la palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo a tentarte, no con cosas que son tan obvias como las cuestiones carnales, como las películas en las que encuentras cosas indebidas que no puedes ver, como en la internet, cuando te metes de pronto a ver pornografía, o cuando estás con lujuria. No, hay tentaciones que son con la misma palabra de Dios, como le pasó a Jesucristo. Y en la medida que tú profundizas más con la palabra de Dios, la tentación va a ser mucho más sigilosa y más difícil de percibir. Pero Jesucristo, varón el varón perfecto, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, santo, 3 veces santo, identifica esta tentación y la rechaza en el nombre de Jesús, de Él mismo, y le dice: escrito está, a Dios no tentarás. Y el enemigo, dice la palabra de Dios ahí en Lucas, que dejó de tentarlo, rechazó y se fue, pero por algún tiempo. ¿Qué significa? Que el enemigo no descansa, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en esta mañana yo te pido con todo mi corazón, y ese es el llamado de alerta en esta mañana, que profundices en la palabra de Dios, que no ignores la actitud ni el propósito del enemigo en esta tierra. Él es el príncipe de este mundo, él está desatado y está atacando constantemente. Mire cómo dice la palabra ahí: se alejó por un tiempo. A Jesucristo lo siguió tentando, y así mismo lo hace con nosotros. No ignores la labor del enemigo, pero no la ignores para engrandecerla, sino para atacarla con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de vida, es la espada de doble filo que Dios nos ha dado para atacar, para reprender al enemigo. Dice la palabra de Dios: resistir al enemigo y él huirá de nosotros. No te hagas el más espiritual tratando de resistir la tentación. A la tentación se le huye. Huir de toda tentación, pero resistir al enemigo, dice la palabra de Dios. Porque cuando resistimos al enemigo con la palabra de Dios, él tiene que salir corriendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero si te hallas en alguna tentación, resiste al enemigo, pero corre de la tentación, tal cual como hizo José. Lo vemos en la historia de José. Algún día se las contaré a los que quizás no la recuerden. Pero hay que establecer una vida no solamente de oración, sino de lectura de la palabra de Dios y de ayuno. Estos 3 son un cordón que es difícil de romper. Cuando tú ayunas, cuando tú oras y cuando tú te apropias e internalizas y vives la palabra de Dios, no hay diablo que pueda ganarte en la tentación. Sí te seguirá tentando, pero no va a ganar, porque está vencido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta mañana te pido que recibas a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón, apropiate de su verdad y de la palabra de Dios y de la realidad de que Él quiere que tú tengas una vida abundante y que disfrutes esa vida abundante aquí en la tierra. Escoge el cielo, al cielo se llega
recibiendo a Cristo en tu corazón, decidiendo por tú mismo que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes para tu vida. Entrégale el señorío de tu vida a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Buenos días con Dios.